Bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos algunos de sus compañeros por aquí. Primero, sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, sí Buenos se días. escucha. Gracias. Sí, sí, se escucha. Bueno, mira, el día de hoy vamos a platicar sobre unos conceptos un poquito más teóricos sobre la cuestión de cómo calcular o, bueno, de los procedimientos a seguir para calcular las avenidas de diseño para bueno, para las obras hidráulicas. Y ahorita, bueno, estamos enfocados un poquito en la parte del desvío, de acuerdo con lo que se está viendo en clase. Entonces, bueno, ya está compartida la pantalla. Les voy vamos a empezar. Lo que sí quisiera como que comentarles es que estamos en el entendido en el que ustedes ya tomaron la clase de obras hidráulicas. Ahí está. Mm, pues otra vez. Y bueno, el punto es que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y cómodo para ustedes. Y ay, quiero compartirles la segunda pantalla. Permítanme, como les mencionaba, bueno, vamos a hablar sobre los procesos, los procedimientos teóricos. No sé, le digo, partiendo de que en el entendido de que ustedes ya tomaron la materia de hidrología, pero entonces lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy va a ser enfocar un poquito esto a cuál es el proceso a seguir, ¿no? Desde dónde encontrar la información este, principal, o la información base para que ustedes puedan realizar todo ese proceso que sí requiere pues, de un seguimiento importante, de tal manera que cuando ustedes ya cuenten o sea, identifiquen las fuentes de información, puedan llevar a cabo todo un proceso, dependiendo del tipo también de información que ustedes hayan identificado. Bueno, ahora sí voy a compartirles. Ahora sí. Bueno, y aquí está. Bien, vamos a empezar entonces. Como bien habíamos platicado, bueno, estamos ahorita enfocados en las obras de desvío. Sin embargo, cuando nosotros calculamos las avenidas de diseño, estas, bueno, pueden ser utilizadas dependiendo de la estructura que estamos empleando, o bueno, vamos a diseñar. En una presa tenemos obras como la de desvío, que es la que hemos estado tratando en estos días, la obra de excedencias, que es la que estamos, bueno, que es la que vamos a ver posteriormente, y también en las obras, por ejemplo, de seguridad como la de desagüe de fondo, etcétera, ¿no? Ahorita, pues bueno, partiendo de las obras de desvío, cuando nosotros hablamos de las avenidas de diseño, estamos asociándolas a un periodo de retorno. Estas, o- estas, este periodo de retorno, pues, no está un poquito enfocado al riesgo que vamos a asumir durante la construcción de esta obra. Entonces, debe estar, ese riesgo que estamos nosotros asignando nos va a permitir determinar o obtener el dimensionamiento de nuestras estructuras. O sea, si entre más queramos más proteger nuestra estructura, pues evidentemente tendrá que ser más robusta o más grande, de tal manera que pues, se vuelva más costosa. Entonces, para eso es importante identificar esas avenidas con el objetivo de que ustedes puedan identificar cuándo es lo más, o sea, digamos, dependiendo del tiempo que se vayan a tardar, cuándo es lo más conveniente para definir las dimensiones. Entonces, bueno, como bien hemos visto, las obras de desvío nos permiten establecer un periodo de tiempo en el cual vamos a poder construir y vamos a desviar en este caso, nuestra corriente para mantener secas, en condiciones secas la zona de construcción. Para el caso de una presa, bueno, o sea, a veces se requiere de más de un túnel de desvío para manejar el gasto que se presenta, y generalmente estas obras, la obra de desvío se construye durante la época de estiaje, es decir, donde, bueno, de acuerdo con las estadísticas que conocemos de la zona, dependiendo de la época de lluvias, identificamos ese periodo en el que se tiene la menor cantidad de aportaciones. Entonces, con base en eso, nosotros vamos
a hacer identificar el sitio, vamos a colocar un esquema de obras de tal manera que podamos definir un trazo para la obra de desvío, donde podamos garantizar que se va a mantener en condiciones secas. Aquí rápidamente les muestro, pues esta sí es una obra de desvío con más procedimiento constructivo, o sea, si ven es un poquito más fino el acabado. Generalmente estas conducciones, pues, como lo ha comentado el doctor, eh, se sellan al final de la construcción del proyecto. Sin embargo, en otras ocasiones pueden ser empleadas para otro uso, entonces pues requieren de un tratamiento más, bueno, con más seguridad, para decirlo así, ¿no? En cambio, estos, por ejemplo, pueden notar que no es tan fino el acabado que se les da porque seguramente pues, se va a sellar en el momento en el que se termine la construcción. Y otra de las obras de desvío que se manejan muy a menudo y que son de las más fáciles de realizar, pues son las que son a cielo abierto a partir de un canal de desvío. Estas evidentemente pues son más rápidas de ejecutar y sobre todo más económicas. Bueno, aquí les muestro unos ejemplitos para que puedan observarlos. Y ahora sí, adentrándonos a la parte de la estimación de estos parámetros o estas avenidas de diseño, pues principalmente una avenida de diseño nos las va a regir por diferentes parámetros, ¿no? Primero que nada tenemos nosotros el régimen de lluvias, ¿no? Nosotros vamos a identificar una zona, a partir de ello vamos a buscar las estaciones hidrométricas de preferencia que existan alrededor, de tal manera que podamos garantizar que se encuentran sobre la corriente, y una vez que ya hemos identificado a lo mejor de preferencia la mayor cantidad de estaciones, ¿no? O sea, no solo una, identificar la más cercana a nuestro punto de, de donde tenemos nuestras estructuras. Y nos sirve tener estaciones cercanas sobre la misma corriente para validar datos. Bueno, ahorita voy a mostrar un ejemplito donde, pues bueno, va a ser necesario hacer este ejercicio. Vamos, ya una vez que tenemos ese registro de lluvias, de preferencia, pues con que tenga más de 25 años, pues, nos damos como confiable. Sin embargo, entre mayor sea el registro, pues evidentemente nos va a dar resultados más confiables para la estimación de estos caudales. Necesitamos identificar sobre todo el periodo de avenidas. Otra cosa bien importante, pues es la forma en la que se presentan estas avenidas, cómo las recibimos. Si ustedes recuerdan de sus clases de hidrología, para definir la forma de un escurrimiento, no sé si recuerdan la parte de los hidrogramas, los conceptos de hidrogramas, estos se refieren a la forma en la que se presenta el escurrimiento con respecto al tiempo. Es decir, o sea, si nosotros, dependiendo de cómo sea nuestra cuenca de aportación, pues va a tener una forma y sobre todo un grado de respuesta. Es decir, o sea, si tenemos pendientes muy altas, pues la respuesta va a ser inmediata. Si tenemos poca vegetación, también va a ser mucho más alta. Si tenemos eh, una cuenca que es relativamente plana, pues, o las pendientes son muy bajitas, pero con mucha retención bueno, vegetación, tenemos muchas zonas de retención de escurrimientos, entonces el hidrogramas pueden ser chaparritos. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Y por otro lado, pues va a ser lo que hemos platicado ahorita, el riesgo o impacto de la obra, es decir, qué implicaciones tenemos tanto económicas como de vidas humanas o retrasos en la obra, etcétera, si nosotros hacemos el diseño para unas condiciones más, es decir, considerando menos seguridad, ¿no? Que si tomáramos más seguridad, hacemos un análisis con respecto a los beneficios y a los costos que vamos a tener dependiendo del riesgo que queramos tomar, y entonces con base en eso podemos ya definir nosotros un, un periodo de retorno, que es lo que ahorita vamos a platicar. Pero sobre todo esto es bien importante que ya una vez identificado el sitio donde vamos a colocar nuestras estructuras, pues podamos identificar principalmente estos parámetros, ¿no? Ahorita les voy a mostrar dónde podemos encontrar esta información, pero sobre todo es bien importante que ustedes tengan conocimiento o ahí a la mano de que esta información es bien importante. Otro aspecto importante es, les decía, la información con la que podemos contar. Muchas veces podemos contar con información de registros de estaciones hidrométricas
Estas estaciones hidrométricas tienen información de no solo de escurrimiento, sino también en algunos casos tienen registro de arrastre, bueno, de sólidos en, en la corriente, que eso nos permite hacer o nos da unos parámetros más confiables para la estimación de asolves en la presa, ¿no? O sea, qué tanto se va a acumular esos materiales sólidos en nuestra estructura de contención. Eso, digamos, es una parte importante dentro de los estudios para realizar estas estructuras. Esa información es muy, muy valiosa porque no en todo México se tiene esa información y a veces se tendrá que extrapolar de otras cuencas. Entonces, si de preferencia, o sea, bueno, digamos, nos sirve muchísimo esa información si llegamos a encontrar una estación que tenga esos datos, esas mediciones. En los registros de escurrimientos, pues les van a dar los registros, cuando son de buena calidad, pues tienen registros horarios, tienen registros promedios diarios, promedios mensuales y van a identificar el máximo instantáneo en el día, el máximo instantáneo a su vez, pues bueno, en el mes o incluso en el año, que es la que nos interesa para el cálculo de las avenidas de diseño. Ese es por un lado. Sin embargo, también pueden darse el caso en que no tengamos esa información, que en la cuenca de aportación en el punto que estamos analizando no tenga información de hidrometría. Entonces, pues lo que sucede ahí es que tenemos que hacer uso de algunas herramientas para estimación de estos caudales a partir de las lluvias, donde después pues, vamos a encontrar la información en alturas de lluvia. Ujú. Y allí pues sí, vamos a tener que buscar muchas más estaciones, porque como ustedes recuerdan de sus clases de hidrología, pues las mediciones a veces están hechas bajo algunas condiciones en las que no están completamente controladas. Es decir, o sea, se encarga en su mayoría una persona que vaya y tome las lecturas y estamos digamos, con la confianza de que les van a realizar bien, les van a realizar en el tiempo que les corresponde. Sin embargo, bueno, puede darse el caso en el que no, entonces se tiene que cotejar con muchas estaciones y que incluso cuando hay, puede darse el caso de que ninguna estación se encuentre dentro de nuestra cuenca de estudio. Entonces ahí vamos a aplicar algunas técnicas que ahorita, bueno, luego lo que voy a hacer es mostrarles el proceso y esperemos que haya otra oportunidad y ya se harían estos ejemplos, ¿no? Porque sí es bastante información, es bastante largo el proceso para desarrollarlo. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un repaso de eso que les comentaba de sus clases. De todos modos, si tienen alguna duda, no duden en marcar aquí, levantar su manita que tienen aquí en Zoom y lo comentamos de inmediato. Bueno, acá me faltó comentarles, ya habíamos identificado la forma de la avenida, lo que les decía, es esto de la caracterización de cuencas. Este es otro proceso bien importante en donde, bueno, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos un hidrograma medido, o sea, de una tormenta en particular, generalmente se busca la más desfavorable que se haya presentado. Si no tenemos un hidrograma, entonces nosotros lo podemos estimar esa forma con base en las características de nuestra cuenca de aportación, o sea, de nuestras pendientes, de nuestro tipo de relieve, la cobertura vegetal, también las superficies urbanas y bueno, todos esos parámetros que nos permiten identificar la reacción o el tipo de respuesta que puede dar nuestra cuenca para formar ese hidrograma de, de comportamiento, digamos así, de escurrimientos, ¿no? Ahora sí, entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa información? Bueno, pues existen algunas instancias que realmente son oficiales, donde podemos identificar esa información. Principalmente, pues están regidas por la Comisión Nacional del Agua, donde nosotros podemos encontrar esa información tanto en la parte de hidrometría como en la parte climatológica. Este es digamos, las fuentes oficiales y donde únicamente van a encontrar esa información. Hay algunas otras páginas, como por ejemplo hay unas del CICES, que luego se los mostraremos, pero esas, digamos, dependen de información avalada por la Conagua. Entonces, en la página de Conagua, bueno, pueden identificar dónde descargar esta información, es gratuita, es de dominio público.
Y así como pueden encontrar la vía directa, si ustedes conocen ya la estación, ahí también pueden encontrar en internet las capas de los KMZ para verlos en Google Earth. Y ya pues ya viene la ubicación y ya incluso están clasificadas como por las estaciones que están en operación o las que ya están suspendidas. A veces nos sirve identificar las estaciones suspendidas para analizar a lo mejor un año en particular de nuestro registro de esas estaciones que a lo mejor en este momento no están operando, pero que en su momento sí estuvieron aportando información con la que podemos validar esos puntos que nos pueden dar ahí, que nos pueden llamar un poquito la atención. Esto, ¿qué quiere decir? O sea, va a darse los casos en los que la información que ustedes eh, con la que encuentren, pues les llegue a saltar, o es decir, les pueda llamar la atención algún valor donde, pues, si ustedes lo grafican, generalmente, pues es muy cómodo tener gráficas, allí puedan identificar esa información que no les dé sentido, ¿no? Entonces, pues puede ser el caso en el que sí, efectivamente sí se presentó, pero entonces, pues para eso ya lo revisamos con estaciones que se encuentran realmente pues, cercanas o incluso con otras cuencas, porque generalmente, bueno, pues a lo mejor si hubo, por ejemplo, un evento de un huracán como ha habido recientemente, pues el efecto de este huracán no solo se refleja en esa cuenca, en una cuenca, sino se refleja en las cercanas, en las aledañas. Entonces, para eso nos sirve encontrar información cercana, pero sobre todo les decía, o sea, ustedes ya revisan sus tablas o sus gráficas de estas series de datos y ya les permite identificar esos puntitos. Entonces, ahorita lo que vamos a ver va a ser el proceso para cuando nosotros tenemos registros de escurrimientos, que es un proceso mucho más sencillo, o digamos, bueno, sí, y sobre todo más confiable, a pesar de que es más simple. ¿Qué pasa cuando tenemos información de hidrometría o qué pasa cuando nosotros tenemos información de lluvias? Aquí sí es bien importante que, bueno, que siempre va a existir alguna manera o alguna metodología con la que nos podamos apoyar para identificarlo y calcular esta información. Ahorita en principio pues me interesa ver si sí recuerdan más o menos esto. O sea, a lo mejor no lo pudieron ver tan a detalle en la parte de su materia de hidrología porque pues en esa materia yo recuerdo que les dan muchos temas en muy poco tiempo. Sin embargo, sí es importante que sepan el proceso porque muchos de estos procesos están regidos por normatividad con la que tienen que cumplir, ¿no? Y además que, bueno, que tienen una secuencia que hace un sentido al procedimiento. Entonces, les repito, si tienen alguna duda, pues no, inmediatamente me pueden indicar. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ya nuestro registro? Supongamos que ya aquí les voy a mostrar un ejemplo, de tal manera que ya bajamos la información de la página de la Conagua, ¿no? O sea, nosotros descargamos la información, generalmente vienen ya para descargarse ya en un archivo compatible con Excel o vienen en un archivo TXT. Allí, pues nosotros podemos encontrar registros como este caso, que es un registro muy, muy largo, es un registro de bastantes años, 55 años que tenemos aquí, 56 años de información, que eso es, la verdad es un poco raro, o sea, son pocas las veces que podemos encontrar un registro así. ¿No? Entonces, si ven, bueno, tiene aquí yo lo que les estoy mostrando, bueno, pues es el registro partiendo que tenemos el dato máximo instantáneo que se presentó en cada año. Es decir, el registro, el gasto medido durante todo un año, que fue el más, digamos, el más grande, identificamos el día. Esto es bien importante porque, como mencionaba, si algo no nos hace sentido, entonces hay que revisar con otras estaciones. Y, por ejemplo, aquí les muestro estos ejemplos que les mencionaba. Nosotros aquí, si ven, tenemos nuestra información como agrupada hasta con unos ciertos límites, ¿no? De caudales, y a pesar de que son los máximos, ¿no? Y entonces tenemos sobre todo este dato que pudiera parecer un poco extraño. Ahí lo que se hace pues es identificar la fecha en la que se tiene esta información. Si ven, pues bueno, está por los 70 y tantos, que es este dato de septiembre del 74.
Y entonces nos vamos a buscar ahí sobre la historia de esa zona. Muchas veces se puede dar el caso que se haya presentado un huracán en esa zona. Generalmente es la razón por la que se presentan este tipo de puntos que quedan fuera de rango. Y entonces, con base en la fecha que identificamos sobre ese río, nosotros vamos a buscar las estaciones y vamos a identificar que efectivamente sí se haya presentado este, ese evento. Puede darse el caso en que si en el registro, por ejemplo, lo identifican que tiene información horaria, que a lo mejor no esté exactamente a la misma hora y es totalmente de esperar, porque, pues como se recordarán ustedes, si se acuerdan del concepto de tiempo de concentración, bueno, no necesariamente es en este caso, pero bueno, un poquito es el concepto que cuando, o sea, es el tiempo que tarda una gota de un punto, bueno, para el tiempo de concentración es el punto más lejano de una cuenca hacia el punto de salida o el punto de análisis. Ese es el caso, o sea, puede darse una situación que tenemos un registro, un caudal muy grande marca que registramos en una estación y con su paso en el cauce, al llegar a la siguiente estación, que probablemente sea la información, en la estación que estamos empleando nosotros, allí pues ya tuvo un tiempo de traslado, que ese tiempo de traslado, pues bueno, va a ser a mostrar ese efecto de esa avenida, ese gasto tan grande en otro, ya en un punto posterior, ¿no? O sea, y así, o sea, si tuviéramos estaciones todavía como en cascada, vamos a notar ese efecto que se va a trasladar en el tiempo, ese pico, ¿no? Que se presentará. Eso es bien importante. Por otro lado, existe el caso que a lo mejor haya un año donde se descompuso la estación y no haya registro. Allí hay muchas técnicas de interpolación de datos o de, ajá, o sea, sobre todo o de traslado de información. Es muy común que encontremos, o sea, si falla generalmente una estación, a lo mejor fue porque hubo un evento muy grande donde, pues a lo mejor arrasó con la estación y entonces en ese momento, pues lo que sucede es, puede ser el caso que se lleve no solo esa estación, sino las subsecuentes. Ahí por eso es bien importante que cuando tengamos ese dato si es solo un dato de información, lo que a veces se puede llegar a hacer es que esta serie de datos se obtiene un promedio de los años más cercanos y se coloca, si es únicamente un dato. Cuando son ya es mucha información, pues sí se tiene que aplicar algunas técnicas de correlaciones para, con otras estaciones para poder rellenar ese registro. Ahí eso lo van a aprender ya cuando entren con ese detalle, pero es importante que sepan que existen esas técnicas para poder encontrar un registro que tenga lo mayor tiempo posible. Entonces, bueno, este es el caso donde aquí no teníamos dato y se sacó un promedio porque era únicamente un dato. Cuando no tengan un dato y a lo mejor tengan unas estaciones o si entre más estaciones tengan cercanas con información, pues hacen unas correlaciones entre esas estaciones, pues entre la que no tenemos y la que sí se agarran unos periodos de, de registro común y se hace un modelo matemático en el que se pueda correlacionar esta información y ya sale una expresión, una ecuación y con esa podemos calcular los siguientes a partir de información ya de una estación que sí tiene datos, así lo podemos hacer. Entonces, pues bueno, para eso nos sirve a mí me gusta mucho generalmente presentar la información en gráficas, creo que como parte de nuestra formación de ingenieros, pues a veces necesitamos mucho ver las cosas así ya sea en una gráfica, en una imagen, o a veces en tablas, ¿no? Y en eso les permite identificar así de manera rápida esos puntos, pues les digo, tienen que revisarlos y a partir de ello, pues entonces ya tienen una serie, apenas la información confiable. Ese es, digamos, nuestro primer paso importante, ¿no? O sea, tenemos ya la serie de datos con la que vamos a trabajar. Y una vez que tenemos esta serie de datos, dice, bueno, ahora, ¿qué sigue, no? ¿Cómo puedo identificar, si yo nada más tengo 56 años de información, cómo puedo obtener un evento para un periodo de retorno de 100 años, si yo nada más tengo 50? O por ejemplo, para el caso la avenida que se utiliza para el vertedor, que puede ser de 1000 a 10.000 años, ¿cómo lo obtenemos? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hacemos en ese caso. Aquí lo que sigue, bueno, pues vamos a obtener nuestros periodos de retorno para ese registro.
Es decir, pues aquí nosotros tenemos el que va a ser, bueno, nuestro parámetro, sí, nuestro parámetro M, le vamos a llamar nosotros al número de datos, al orden ¿cómo decirlo? Tenemos una serie de datos, la N va a ser el número de años total que tenemos en ese registro, y este va a ser el año o el orden de un dato que hayamos utilizado. Voy a regresar a la estación, al número de acá. Entonces, nuestra número de datos de nuestra muestra, pues son los 56 años, que sería la N, y la M va a ser aquí el primer año, ¿no? O sea, es decir, estos datos se acomodan del más grande al más pequeñito y se les asigna, por ejemplo, un orden, ¿no? Va a ser de uno, se va numerando de uno al 56 para nuestro caso, y con esta expresión se calcula el periodo de retorno, o sea, y eso únicamente nos sirve para ese dato, ¿no? Para esta serie de datos. Digo, vamos a ver un ejemplito. Y ya una vez que identificamos ese periodo de retorno, pues vamos a encontrar o sea, ese dato que tenemos en esa serie, qué periodo de retorno le corresponde. ¿Y qué más se le hace a esa información? O sea, ya tengo yo ese registro, ya se les asigna un periodo de retorno a esa información. Las tenemos que revisar de varias cosas, ¿no? Es decir, primero pues sacar los parámetros estadísticos, ¿no? O sea, de esa información que nos dice que cuál es el promedio, qué desviación estándar tiene, los coeficientes de variación. Ese coeficiente de variación nos va a decir que cuando se da muy cercano, muy lejos muy grande, pues van a decir que sí hay una variación importante entre los datos. Para eso se le hacen también algunas pruebas de calidad, ajá, a esa información. Estos datos de aquí nos van a servir para calcular, o bueno, para usarlos en unos parámetros, para ajustarlos a unos modelos matemáticos. Pero las pruebas de homogeneidad, tengo una preguntita por ahí. Este, bueno, me preguntan que dónde se descargan los datos con agua. Ahí en la página que les mostré, hay una sección donde vienen normales de climatología, y hay también normativa, una liga para descargar las estaciones climatológicas. Les sale un mapa. Ahorita si gustan, bueno, si no da tiempo, les muestro dónde descargarlo. Para esa que me mencionan, esa es la de CLICOM, esa es del CISES. Esa también, esa depende mucho de la información que se genera aquí en la Conagua. Pero sí, evidentemente si la pueden descargar ahí. Esa le da únicamente información climatológica. Pero para la cuestión de registros de hidrometría también existe otra liga donde hay un mapa, y encuentran ustedes con coordenadas o por zonas se acercan, identifican la corriente y van a poder encontrar esas, las estaciones que estén en ese lugar, y les va a indicar si están activas o si están suspendidas. Entonces, regresando aquí, les vamos a tener que aplicar algunas pruebas de calidad a estas series, tanto ya sea información climatológica o sea información de escurrimientos, ¿no? Como fue el caso que estamos trabajando ahorita. Esto nos permite identificar qué tanto nos alejamos de nuestros datos sobre todo de la media, ¿no? O sea, qué tanto se alejan de los datos de nuestra muestra con respecto a unos parámetros de la media, ¿no? Y otra cosa que también es bien importante, es identificar la independencia lineal. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, qué tanto se puede afectar una información a partir de que pudiera haber algún control arriba. Imagínense que tienen una estación donde, pues bueno, tiene el registro tal cual de forma natural, es decir, tiene la corriente, y nosotros lo que hacemos es únicamente medir. Pero si nosotros llegáramos a colocar, o bueno, llegáramos a identificar que hubo alguna alteración de esta información a partir de que aguas arriba se haya puesto una descarga, o incluso se haya puesto una zona de extracción, entonces van a notar con estas pruebas que ustedes están, las pruebas de independencia, identificar cuando pasan esos casos. O sea, ahí se notan en las curvas. Y aquí nosotros la vamos a considerar que es linealmente independiente cuando en este análisis que se muestra aquí, que es la prueba de Anderson, al menos, o sea, se aprueba como independientemente lineal cuando al menos el 90% de los datos se encuentra dentro de los límites de, este, de confianza, ¿no? O sea, ahí es bien importante que se hagan este tipo de pruebas, porque ahí pueden identificar
que haya alguna alteración en su registro. Eso es bien importante. Cuando ya se presentó ese caso, entonces ahí sí se tiene que hacer algunas técnicas para poder manejar los datos, o sea, qué datos se tendrían reales, porque al final del día, si nosotros llegamos a tener una avenida, las obras que se hayan colocado aguas arriba, que hayan alterado ese registro, de todos modos las van a recibir y tendrán que sacar el agua, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta que puede, o sea, que esa alteración no va a ser definitiva, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Cuando nosotros ya hicimos estas pruebas de calidad a nuestra serie de información, pues lo que sigue es tratar de ajustarla a algún modelo matemático. Para eso existen ya algunas funciones de distribución de probabilidad en las que podemos nosotros ajustarlas a estos modelos y que todas están en función de la misma información que ya tenemos, ¿no? Como son las medias y la variación, perdón, la desviación estándar. Existen diferentes funciones, como ya habrán escuchado o recordarán la función normal, o por ejemplo alguna que son muy común aquí en México, que es la tipo Gumbel, y hay otra que es la tipo Gumbel, que son de dos poblaciones, que ahorita se les voy a mostrar porque en esa tabla no viene. Digo, aquí se ven muy complejas, sin embargo van a notar, o sea, si ya es de su interés esta área, van a poder adentrarse y ver que realmente no son tan, bueno, no son tan complicadas de manejar, sin embargo, pues sí requieren de un análisis de la información, pues muy detallado. Esta información, pues lo que sí es bien importante es que ustedes, ya que le hayan hecho esas pruebas, las ajusten o se ajustan a todos los modelos posibles de funciones de distribución para identificar estos parámetros de diseño, o sea, estos estimadores, para poder extrapolar a otros eventos ya que puedan implicar algún riesgo mayor, ¿no? De la estructura. Entonces, dependiendo, como les mencionaba, o sea, ya una vez que ustedes hayan identificado ese riesgo, pues van a poder extrapolar a otro periodo de retorno, ¿no? A pesar de que solamente nuestra muestra sea, que en este caso, de 56 años. Entonces vamos a suponer que digo, son estas funciones, cada una tiene diferentes parámetros o formas de calcular los parámetros y algunas recurren a unas tablas de apoyo, otras únicamente con el cálculo de esos coeficientes. Y ya una vez que ajustamos de preferencia la mayor cantidad de estas series, de estas funciones, vamos a calcularles el error estándar de ajuste y con base en ello identificar la que tenga el menor para poder entonces poder extrapolar, ¿no? Ya tenemos un modelo matemático que nos permita extrapolar a cualquier otro periodo de retorno, ¿no? Más allá de nuestros datos. Para esto ustedes van a encontrar que existen ya algunas herramientas de dominio público, como el programa que se llama AX, que es del CENAPRED. Ustedes pueden descargarlo y lo pueden trabajar. Les va a pedir así, formar un archivito de TXT, lo cargan a la plataformita. Bueno, es un paquetito muy simple de manejar. Y una vez que hace el ajuste a todas las funciones de distribución, les presenta ya la extrapolación a diferentes periodos de retorno. Aquí mismo les dice cuál es la función que les dio con menor, perdón, error estándar de ajuste. Y ya con eso pues ya les genera la extrapolación de eventos. Digo, pero para esto el paquetito lo que hace es que la ajusta a varias funciones de distribución y ya les muestra esta parte, ya la extrapolación para todos, ¿no? Otra cosa que es bien importante, bueno, les decía, si ustedes ya les llega a llamar la atención esta área y llegar a esta profundidad, les van a enseñar esas técnicas o para poder realizar estos modelos matemáticos que les mostré hace un momento y ustedes los van a poder hacer. Aquí les estoy presentando una tablita donde programé esas mismas funciones, incluso pues uno puede programar más allá de las que vienen en el AX y pueden ver pues que tienen un grado de confianza aquí. También tengo la función log normal que me da un error menor de ajuste. Claro, luego eso como que tiene que ver un poquito ya con los decimales y con esas cosas. Sin embargo, van a notar que, bueno, al final del día dio algo semejante. Aquí en este caso les muestro a mí cuánto me da para esa serie que ahorita les acabo de mostrar de 56 años. Tenemos un gasto semejante o sea, con lo que da el paquete, con lo que ustedes pueden llegar a programar, ¿no?
Y esto es lo que les decía, o sea, aquí estos puntitos que ven aquí son los registros o esa serie de 56 años que observamos, que les mostré hace un ratito. Y esta sería ya la curva ya del modelo matemático. Pueden notar que existe una diferencia, una variación por este dato que vimos que era demasiado grande, porque los demás sí tienen una tendencia, sin embargo este queda muy fuera de rango. Sin embargo, aún así, este, pues bueno, fue el modelo que mejor se nos ajustó. Eh, y aquí, entonces, a partir de esta información, pues ya para cualquier periodo de retorno, ustedes pueden identificar la avenida de diseño, que ahorita, pues como decía, este es un proceso cuando tenemos hidrometría. Ajá. Y bueno, una vez que ya tenemos este dato, bueno, decir, bueno, ¿y ahora cómo le doy forma a este gasto, ¿no? Que es el que estoy obteniendo? Bueno, les decía, puede darse el caso en el que ustedes ya tengan una tormenta identificada, como que haya sido la más desfavorable, y entonces a partir de ella ya tienen el comportamiento de ese evento en esa cuenca, ¿no? Y en ese punto de análisis. Entonces, aquí pueden ver esta gráfica en la que se observa el hidrograma, que bueno, que se compone de este, estas son varias horas, y pueden ver, ¿no? Que puede llegar incluso a tener dos picos, ¿no? Para nosotros poder utilizar esta forma del hidrograma, pues lo que hacemos es convertirlo, bueno, no como hacer un hidrograma unitario a partir de este evento. Nosotros vamos a identificar la lluvia de escurrimiento, o sea, la lluvia de escurrimiento, la de precipitación efectiva, como se le conoce, para hacer un hidrograma unitario, es decir, que no tenga un volumen definido, más que únicamente la forma. Entonces, a partir de ese escurrimiento, esta avenida que nosotros hayamos definido para una estructura en particular, que por ejemplo para el caso de las obras de desvío que hablábamos pueden ser de 50 o 100 años dependiendo del riesgo y que incluso pueden llegar a bajar hasta 20 años si es muy pequeña la estructura o se va a construir en un periodo muy corto. Este, a partir de este dato, entonces ya el pico de nuestro hidrograma deberá corresponder contra ese gasto que hemos calculado con nuestro modelo matemático. Entonces, digamos, ya una vez que ya se hizo unitario ese hidrograma, al multiplicarlo por nuestra avenida, pues ya nos va a dar va a mantener la forma en la que se comporta en esa cuenca, pero ya va a tener la magnitud que corresponde al gasto de diseño que va para nuestra estructura en particular, ¿no? Como lo comentamos. Aquí muchas veces se grafican las lluvias para que se vean las magnitudes, ¿no? O sea, no le puse ninguna escala, pero vamos a pensar que aquí, bueno, en un lado tengan los caudales y acá de este lado se grafican las lluvias. Incluso las pueden encontrar estas gráficas donde están dibujadas al revés. Este, las, empieza el cero de las lluvias, lo empiezan aquí arriba. No puede darse ese caso. O sea, digo, es meramente ilustrativo. No tiene ninguna implicación física. Y bueno, ese es el caso para cuando tenemos información hidrométrica. Si ven el proceso, aunque es largo, bueno, digamos, es sencillo. Vaya, ya tenemos información medida, tenemos los gastos ya medidos, o sea, estos sí ya son escurrimientos directos, pero ¿qué pasa cuando yo nada más tengo información de lluvias? O sea, no pude encontrar o no identificamos una hidrométrica confiable, porque se puede dar el caso que a lo mejor sí exista, pero tenga muy pocos registros. Entonces se toma imagínense que ahora pues, tenemos información de lluvia. Nada más así para hacer la aclaración, este ejemplo que le estoy colocando no tiene que ver con el anterior, ¿no? Vaya, digamos, esta es otra cuenca donde no está monitoreada de manera, en sus escurrimientos, sino únicamente con información de climatológica. Se tiene que hacer igual una vez que se ha identificado la serie de datos, o sea, igual para cada año se identifica la lluvia máxima. Si ven, estas lluvias son muy bajitas. Esto implica que la zona donde tomé esta estación es una zona árida. Generalmente, ahí se puede ver, si por ejemplo estuviéramos agarrando una serie de lluvias máximas, por ejemplo, bueno, de los ríos más caudalosos, por ejemplo, los que están en Puebla o los que están en Veracruz o incluso allá en el sureste, son lluvias muy grandes. Van a identificar que son arriba de 300, 200, no sé, van a encontrar esos datos. Sin embargo, estos son chiquitos, pero corresponden a una zona árida. De hecho, esta estación la tomé
de Ciudad Juárez. Entonces, como les mencionaba, bueno, se obtiene igual la misma forma, el mismo procedimiento, se toma una muestra, o sea, bueno, la muestra de la mayor periodo de registros, que en este caso pueden ver que es muy cortito en comparación del anterior. Igual para este caso, se tendría que revisar con otras estaciones, se revisa con otras estaciones cercanas, y de preferencia, o sea, ya que se tiene definida el área de aportación, ¿no? Puede ser el caso que se presenten muchas estaciones dentro, pero también el caso que le decía que no haya ni una sola. Entonces, se hacen algunas técnicas de interpolación para, no sé si recuerdan o si les suena el nombre de polígonos de Thyssen. Generalmente ese es como que los más comunes y más sencillos para aplicar, para obtener una estación de influencia, pero también como para interpolar o obtener un registro medio de la cuenca, porque les asigna un área de influencia a cada estación y con promedios ponderados se obtiene ya una precipitación que represente a toda esa cuenca. Ya si hubiera el caso de que hubiera muchas estaciones en una sola cuenca. Entonces, cuando se va a hacer el análisis de avenidas de diseño, como es el caso que estábamos viendo en ese momento, este registro, como les decía, depende mucho de la observación y estas lluvias se miden cada 24 horas. Es esta información así, acumulada en 24 horas. Entonces, una de las condiciones o de la secuencia que se sigue para la estimación de estas avenidas, se puede dar el caso que esa lluvia en el momento en el que se hace la medición, no se haya concluido, por ejemplo, una tormenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese dato de información que estamos usando, que es puntual, porque estamos tomando el de la lluvia máxima de 24 horas en un año? Entonces, con base en la observación, no solo en México, sino pues en muchas partes del mundo, se toma la consideración, o sea, se ha identificado que es aproximadamente un 13% adicional de la tormenta que pudiera presentarse más allá de las 24 horas, ¿no? O sea, aproximadamente. Entonces, se, se recomienda maximizar estas lluvias que tenemos acumuladas en 24 horas por un factor de 1.13. Es una recomendación, digo, esto es por convención mundial, digo, es muy, bueno, se maximizan las lluvias para estar en una zona segura de nuestro análisis y se le aplican estrictamente las mismas eh, pruebas de calidad que les mencioné, que son las pruebas de homogeneidad, es decir, que la información pues, sí sea constante con respecto a nuestros parámetros de tendencia central como la media o de dispersión como la desviación estándar, que es lo que hemos mostrado, y esta prueba de independencia lineal. Aquí pues pueden notar que está muy, muy cerquita del parámetro del cero, o sea, no se acerca mucho a los límites de confianza, aquí sí que está en muy buenas condiciones. Este también es el caso pues, porque es muy pequeña la muestra aún, ¿no? Entonces, pues sí, puede darse este caso. Y de igual manera que lo hicimos para los escurrimientos, pues se aplican esas técnicas de ajuste a varias estaciones de probabilidad y función de probabilidad. Y aquí en este caso les estoy mostrando una que se llama doble Gumbel, es decir, en muchos casos en México tenemos este tipo de comportamiento donde hay una tendencia de cómo se comportan las lluvias máximas y de pronto cambia drásticamente la forma, ¿no? Entonces, por eso se llama doble Gumbel, porque es como si analizara la muestra en dos poblaciones, en dos partes, ¿no? Y en este caso, para esta zona, pues así sí se identificó y si ven en este caso, pues ya el ajuste es un poquito más definido que en la gráfica que vimos de escurrimientos. Aquí sí se presenta este caso, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que lo que nos está dando es una lluvia de 24 horas, o sea, la lluvia que cae, la que se mide, bueno, que se mediría si tuviéramos una lluvia de 10.000 años o dependiendo del periodo de retorno. Entonces, estos son el registro, como les decía, los puntitos y ya el modelo matemático pues va a ser este. Igual estas se ajustaron a todas las funciones que les mostré y tomé únicamente la que dio el menor error estándar de ajuste. Ahora, una vez que ya, pues bueno, tenemos este caso, no podemos aplicar como tal la estimación del hidrograma tan simple como lo acabamos de ver para los escurrimientos. Aquí, pues, como decía, vamos a tener que caracterizar nuestra
cuenca, que esa es una cosa muy ilustrativa porque pues a partir de ello les va a dar esa sensibilidad de identificar cuando son hidrogramas un poquito más puntiagudos o cuando les van a dar un hidrograma así como más aplanadito, ¿no? Como más chatito. Para eso necesitamos, bueno, cuando vamos a caracterizar la cuenca, pues tenemos que delimitar un área, una superficie que tenga, que da aportación a un punto de análisis como en nuestro caso, ¿no? Vamos a suponer que aquí están nuestras obras. Pudiera ser el caso que aquí se entrega a un cuerpo de agua o como el caso de las obras de una presa, pues estaría aquí una cortina y hasta aquí se cerraría la cuenca de aportación y tendríamos toda esta superficie, ya que esa superficie es nuestra área de cuenca. Para ello tendríamos que identificar nuestro cauce principal, porque podemos tener así muchas corrientes, pero nuestro cauce principal va a ser el que tenga la longitud mayor que se presente ahí, y esto con el objetivo de identificar ese tiempo de concentración para saber cuál va a ser el grado de respuesta de nuestra cuenca. Entonces, pues, aquí les mostraba, tenemos identificando, ¿no? O sea, nuestra corriente principal, puede ser el caso. Esa pendiente también es muy importante porque entre mayor sea la pendiente, pues nuestros hidrogramas se hacen más picuditos, ¿no? Decirse, el tiempo de respuesta es más corto que cuando son más planos. Esto del orden de las corrientes se refiere a que tanto está disperso nuestro escurrimiento, es decir, que tantas ramas de, de corrientes pueden presentarse, ¿no? Ahí en esta zona, en esta cuenca. Aquí el uso de suelo también es un parámetro sumamente importante porque dependiendo de la cobertura vegetal y el uso de suelo que se le dé, pues vamos a tener un mayor o menor grado de retención de escurrimiento, y entonces entre mayor sea nuestro grado de retención, pues va a ser, nuestro grado de respuesta va a ser menor, es decir, vamos a tener hidrogramas más chaparritos, van a ser caudales menores, a que si ya tenemos una zona urbana muy importante donde ya va a ser prácticamente impermeable y todo lo que llegara a captarse pues va a escurrir. Entonces, esos escurrimientos nos pueden generar un problema importante pues de aumento significativo en las estructuras. Aquí lo que les estoy mostrando es disculpa, permítame un segundito. Y andamos por acá. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando, pues es dependiendo, por ejemplo, de la forma de nuestro hidrograma, nos va a dar la forma, perdón, de nuestra cuenca, nos va a dar nuestra forma del hidrograma. Aquí tenemos una cuenca donde poder aparecer, bueno, aquí la intención es mostrar que es con una pendiente importante y nuestros hidrogramas nos van así en pico. Esta que es un poquito más planita o como de forma de, nos da un hidrograma más chatito, así, pequeñito. Ya finalmente, pues la intención con esto, pues ya es, se caracteriza la cuenca y se obtienen esos parámetros como el tiempo de concentración, que es lo que les mencionaba, ese es un parámetro bien importante que les decía, ese nos representa el tiempo al que tarda la gota que cae en el punto más alejado hasta nuestra salida de la cuenca o nuestro punto de análisis. Esto, luego requiere de mucho trabajo. Bueno, a lo mejor quienes ya conozcan las herramientas como el ArcGIS o el Global Map, esos donde ustedes pueden así hacer este tipo de, de delimitaciones, identificación de parámetros de la cuenca con los que se van a hacer esos cálculos, porque esta información nos va a servir para darle forma a un hidrograma que no conocemos. En el caso anterior, pues teníamos el hidrograma nosotros y ya nada más lo hicimos unitario para cualquier forma. Pero aquí no, aquí únicamente pues con las lluvias no podemos estimar la forma. Esta es una metodología para hacer o estimar, ustedes recordarán el, el criterio del modelo lluvia-escurrimiento, a eso se refiere. Entonces, nosotros tenemos una información de lluvia y la vamos a convertir a un caudal o un escurrimiento directo, que ese es el objetivo. O sea, y para eso, ese modelo de escurrimiento, pues se alimenta de esta información, que es información meramente de la cuenca en la que estamos trabajando nosotros. Finalmente, bueno, aquí hay bueno, de manera resumida, estoy colocando el proceso. Una vez que ya tenemos esas
esos parámetros, y dependiendo del tipo de suelo y la cobertura, se obtienen las curvas de intensidad, duración, periodo de retorno. ¿Eso qué se quiere decir? Eso son curvas que para cada periodo de retorno o cada lluvia que ya estimamos o que calculamos con nuestro modelo matemático, dependiendo de sus características de, de bueno, de las alturas de lluvia y del periodo de retorno que se asignó, etc., se dibujan estas curvas que tenemos. La intensidad, si se acuerdan de ese concepto, la intensidad de lluvia se refiere a la cantidad de lluvia que puede caer en un tiempo determinado. Entonces, perdón, estas lluvias lo que nos van a permitir, por ejemplo, nos identificar si, imagínense como en el caso de la Ciudad de México, donde en muy poco tiempo tenemos una lluvia un tirante de lluvia muy grande. Es decir, no es lo mismo que tengamos una lluvia de 20 centímetros en 2 horas a que tengamos una lluvia de 20 centímetros medida en 24 horas. A eso se refiere la intensidad de lluvia. Entonces, entre mayor sea la intensidad de lluvia, nuestro grado de respuesta debe ser inmediato y nuestras estructuras de desalojo. Estas curvas lo que quiere decir es que pueden ser, por ejemplo, estas curvitas, entre más acostaditas son, pues quiere decir que tenemos una intensidad de lluvia muy parejita, como que ahí, pues bueno, no hay tanto, o sea, se puede manejar, ¿no? Pero por ejemplo, cuando son con unos corrientes muy importantes, pues sí hay una variación importante de la lluvia, donde hay que dar respuesta inmediata. Ya una vez que tenemos identificado estas lluvias, a partir de la cobertura vegetal o del uso de suelo, podemos definir algunos coeficientes de escurrimiento. Es decir, esos coeficientes de escurrimiento los que nos dice la cantidad de lluvia que escurre en función de toda la lluvia que se capta. Es decir, imagínense que tenemos una lluvia en nuestros aparatos de medición, una lluvia de 20 centímetros, imaginémoslo así, perdón, de 20 milímetros, 20 centímetros es mucho, una lluvia de 20 milímetros, pero nosotros tenemos una cobertura vegetal importante, de tal manera que se infiltra pues un porcentaje, imagínense, no sé, de puntos del 70%, ¿no? Entonces el 30% es lo que va a escurrir, que puede ser como este caso que está aquí en nuestras barritas. Imagínense que todo este es el dietograma durante, o sea, en tantos minutos, por ejemplo, en 2 minutos nos cae toda esta barra, pero solo la barrita, la que está en color más claro, es la que va a producir escurrimiento. Esta es una técnica, les decía, van a encontrar muchas técnicas para estimar la lluvia efectiva o lluvia de escurrimiento. Y así para cada barrita, porque estas se miden por intervalos de tiempo, aquí lo que sí podemos identificar es cuál de ellas es la que va a generar este escurrimiento y va a estar en función de la cobertura vegetal. Ahora, si tuviéramos una zona impermeable, como son el caso de las zonas urbanas, pues se va a invertir. Allí vamos a tener muy poca retención y la mayoría de la lluvia va a escurrir, va a generar ese escurrimiento. Entonces, se podría dar el caso de que la barra azul fuera más pequeñita y la lluvia de escurrimiento, que es la de color claro, fuera mucho más larga. Esto pues evidentemente va a impactar en nuestro caudal de diseño, porque ahorita, digamos, tenemos únicamente la lluvia, ¿no? Esta lluvia, una vez que ya hemos identificado nuestros parámetros de la cuenca, que son representativos de nuestra cuenca, pues nos podemos identificar una forma, que en nuestro caso van a encontrarse muchos métodos para estimar el hidrograma, los hidrogramas. En uno de los más socorridos o más aceptados es el del hidrograma unitario. Este lo pueden encontrar como un hidrograma triangular, o en nuestro caso que el sintético, que es prácticamente es el mismo del hidrograma triangular, sin embargo se le asigna una curvatura para darle una forma un poquito más real. Pero también si se llega a aplicar el hidrograma triangular, pues no hay ningún inconveniente, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, lo que hacemos nosotros una vez que tenemos ya este dietograma de diseño, o sea, estas lluvias ya definidas para una duración de tormenta ya calculado o definido en función de nuestra tormenta ya identificada o de tormentas semejantes. Entonces, cada barrita multiplica nuestro hidrograma unitario. Al multiplicarlo nosotros cada barrita por un hidrograma unitario, nos va a dar ya un hidrograma ya en unidades de gasto, porque o sea, ya no, este es el hidrograma unitario adimensional, que si ven llega hasta 1,
cuando nosotros ya le aplicamos nuestros parámetros de cuenca, o sea, la pendiente, longitud, nos ya da un hidrograma unitario que ya tiene un gasto pico que está definido ya por las condiciones o características fisiográficas de esta cuenca. Y a partir de ello, pues ya esta puede ser el hidrograma unitario para cualquier tormenta, ¿no? Ya una vez que lo multiplicamos por nuestro hidrograma, que este caso fue el de 50 años, les decía, lo vamos a aplicar así. Si ustedes se acuerdan del concepto de convolución o de superposición, por ejemplo, tienen cada hidrograma, o sea, cada barrita la van a multiplicar por un hidrograma y lo van a trasladar dependiendo del tiempo de duración de esa barrita. Tienen esas tantos hidrogramas conforme barras tenga su hidrograma y se van a sumar y ya les da un hidrograma final, ¿no? Que es este caso. Pues ahorita, como verán, pues es un proceso mucho más largo para la cuestión de identificación o estimación de hidrogramas de diseño para el caso de cuando se cuenta con información de lluvias. Que estos son, que con esto lo que quiero, a lo que quiero llegar es mostrarles que todo ese proceso es únicamente para llegar a la forma y del escurrimiento o de la avenida de diseño con la que vamos a dimensionar nuestra estructura, que sería el caso de la obra de lluvia que vimos hasta la clase pasada. Entonces, ¿sabes? Entonces es muy importante que identifiquen pues este caudal que, o sea, que calculen todo ese proceso. Van a ver que les digo, puede darse el caso que tenemos los gastos, o como ahorita que acabamos de ver, que son las lluvias. Y para ese caso, pues sí es bien complicado, o sea, no es que esté complicado, sin embargo requiere de un procedimiento con más detalle y que también tiene cierta incertidumbre al tener que nosotros estimar ciertos parámetros, ¿no? Eso es lo que, como que quiero dejar un poquito ahí sembrado en la información que están recibiendo, porque van a encontrarse el caso donde únicamente tengan el dato de gasto. Por ejemplo, habrán escuchado por ahí la fórmula racional, en vez de aplicar a lo mejor ciertas técnicas estadísticas que ahorita les acabo de mostrar, ¿no? Como este caso. Hay veces en las que si únicamente tenemos la lluvia o identificamos, o sea, se llega hasta esta parte, todo el mundo llega hasta la curva de intensidad, duración, periodo de retorno, y con esa se calcula un caudal a partir de la fórmula racional. Esa es lo que tiene, digamos, es un parámetro muy también ocupado, se ocupa bastante. Sin embargo, a lo mejor no se le da ya la forma o, digamos, un poquito más real con base ya en un dietograma donde se distribuye esa lluvia calculada en varias barras. Esto van a encontrar muchos métodos para hacerlo. Son muy amigables, digo, si llevan una secuencia, digo, y aunque es un proceso largo, pero pues no son imposibles o complicados, ¿no? Entonces, prácticamente con esto quiero concluir la estimación de las unidades. Digo, yo sé que fue mucha información, pero únicamente para recordar los conceptos que vimos, los que vieron en hidrología. Sin embargo, si en este momento ustedes en algún comentario quieren que se profundice en algo más, lo podemos realizar en este momento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo. Con esto concluiríamos, digamos, sería como que el proceso para la estimación. Si ahorita al ser tanta información, me gustaría como que en una sola clase mostrarles ya un ejemplo numérico, porque sí, pues bueno, no es una secuencia que se pueda realizar en una hora, en una media hora, ¿no? Entonces, si quieren comentar algo al respecto, con algo así, o que revisemos alguna otra diapositiva. Profesora, ¿cómo se llamaba el software que para calcular varias FDPs y ¿Está? compararlas? Se llama AX, así lo encuentran como AX, aquí lo primero. Es del CENAPRED, es les decía, del dominio público. Van a encontrarse el inconveniente de que estaba hecho pues es que esto ya tiene muchos años desde que se generó, pero requieren de algún simulador para poderlo cargar en las computadoras actuales, pero sí se puede. Sí. Y lo encuentran. Incluso también ya pueden encontrar aplicaciones. Mucha gente que ha estado estudiando la maestría en la UNAM ha hecho aplicaciones ya para celular para hacer estas funciones. También lo pueden encontrar así. Gracias. Bueno.
bueno, si alguien tiene algún otro comentario y en caso contrario, pues con esto, digamos, sería un repaso muy, muy concentrado, pero de todas de las formas de estimación de avenidas de diseño. Como mencionaba, pues bueno, van a encontrarse tablas para sugerir algunos periodos de retorno dependiendo de la estructura, pero va a depender sobre todo, como hemos mencionado aquí, sobre todo en algunas clases, que depende del riesgo que se quiera correr en la obra, ¿no? Porque les decía, va a depender del tiempo de construcción y del impacto que tenga si llegara a fallar. Para definir el periodo de retorno de diseño. ¿Ninguna otra pregunta? Por ahora todo bien, Ike. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, lo que gusten, ahorita les envío la invitación, pero cualquier duda que tengan, alguna observación, con gusto me pueden escribir en el correo en el que les envíe la invitación. Algo más, digo, ya esperemos que en otra ocasión podamos hacer ya un ejemplo con más detalle. Probablemente de esta parte no, porque van a ver, vieron que es muy complicado. Bueno, no es complicado, pero es un proceso largo. Lo que sí podríamos hacer, y se me ocurre mandarles, es el ejemplo de la función gamma, que es la más fácil de programar. Muchos se los voy a mostrar. Esa en el Excel, esta que es la Gumbel, es la más simple de calcular. Esta, de hecho, todo el mundo la tiene generalmente para cualquier cosa. La tengan en una hojita de Excel, se las envía muy bien, la más fácil de todas. Y da un orden, pero van a identificar que en ciertas zonas del país hay un comportamiento con, por ejemplo, por ejemplo, esa de la log normal está como más para el norte, las Gumbel están como para zonas caudalosas, y sobre todo en el sureste de México, van a encontrar unas que se llaman gamma, que también están como por el centro del país, así, o sea, es por comportamiento, se ajustan a veces más a ciertas funciones. Pero sobre todo si tienen programada la Gumbel, es la más simple con la que pueden sacar un número rápido. Ya si gustan, pues se las pueden enviar, esa es muy facilita. Y pues bueno, pues si no tienen algún otro comentario, pues me gustaría, bueno, preferiría dejar aquí el tema. Esta presentación, no sé, creo que el doctor no se las ha enviado las que él ha estado llevando, pero le consulto y si él me lo permite, yo les envío la presentación. Profesora, Sí. creo que nos pueda compartir el correo. Bueno, es que le habíamos pedido al profesor que, cuando fue la conferencia, nos teníamos clase en el mismo horario. Dijo que nos iba a enviar la grabación, pero Ok. pues, yo creo que se lo olvidó. Sí, yo le recuerdo para que les envíen la grabación. Y Ujú. bueno, no, me parece que no la ha subido al Classroom, pero le recuerdo porque sí me dijo que iba a estar subiendo ahí todo. Sí, y bueno, Ujú, también la tarea, uno la puso ujú. o sea, como comentario en lugar de asignarla como tarea. Sí, 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 Entonces, bien. para saber bien dónde subirla. Sí, de hecho, o sea, incluso ha estado recibiendo algunas por correo y me las está enviando porque yo las estoy juntando. Entonces, si se la envían por correo no hay problema, pero los que ya subieron al Classroom, yo ya las estoy ahí revisando. Entonces puede darse el caso que la suban ahí, porque tiene ahí en el Classroom tiene una zona donde viene esa tarea que ya la había dejado en otros semestres. Incluso les va a parecer que ya la entregaron con retraso y eso, pero no hay ningún problema, se la pueden subir ahí. Ok, Pero por correo gracias. también, si se le envían a él me la está reenviando a mí. Ok, gracias. No, no hay de qué. Y pues bueno, pues por el momento entonces sería todo y les agradezco la atención y si cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir ese correo. Gracias. Gracias, profesora. Por nada. Gracias, nos vemos. Hasta luego.